Hola hermanos, muy bendecidos. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de la vida de Nehemías y vamos a ver algunos principios de cómo la fe es puesta en acción. Lo primero que vamos a ver es que caminar en fe siempre nos va a sacar de nuestra zona de confort. Nehemías era una persona que vivía en Susa, la capital del imperio persa. En esa época era el imperio más poderoso, con lo cual vivía en la zona de mayor importancia en ese momento. Lo segundo que vemos es que él era copero del rey, es decir, que no solo vivía en un lugar importante, sino que tenía una función ultra importante. El copero del rey era la persona encargada, básicamente, de que al rey no lo envenenaran, con lo cual tenía que ser una persona de suma confianza. Y también sabemos que Nehemías era una persona que gozaba de buena salud. Por lo tanto, vemos que, o podemos entender, que todo lo que era lo relacionado a las necesidades básicas, él lo tenía cubierto. Tenía dinero o una buena posición económica, gozaba de buen prestigio y de confianza por la posición que cumplía y además tenía buena salud. Es decir, que podríamos pensar que no necesitaba nada. Sin embargo, él se entera de cómo estaba viviendo el pueblo de Israel y de la situación en la que estaba Jerusalén y él decide buscar a Dios en oración para buscar su dirección y ver hacia dónde Dios lo enviaba. Y es así que Dios le da la misión de ir a restaurar esa ciudad. Entonces vemos que él podría haber tomado la decisión de quedarse en su situación de comodidad, donde estaba bien, pero Dios lo impulsaba a ir a más. Es por eso que vemos que siempre cuando caminemos en fe y busquemos a Dios, Dios siempre nos va a animar a ir por más, a crecer. Él nunca nos va a querer dejar en nuestra zona de comodidad y de confort. Quizás algunos de ustedes están en una buena situación económica o buena situación de salud, pero por ahí las personas que lo rodean no. Por eso es importante que siempre en nuestra comunión con Dios seamos obedientes y sepamos que Dios siempre nos quiere hacer progresar para poder bendecir a otros. Lo segundo que vemos en la vida de Nehemías y aprendemos es el hecho de ser constante, de permanecer. Nehemías, cuando inicia su trayecto, cuando inicia su misión, al principio vemos que él goza del favor del rey, que lo ayuda en su camino, de hecho le escribe cartas a las personas con las cuales él se iba a cruzar para que le den paso libre y pueda llegar a la ciudad de Jerusalén, pero en cuanto llega a la ciudad y empieza con esta acción de querer reconstruir las murallas y restaurarla, vemos que empieza a aparecer la oposición. Lo mismo puede suceder en nuestra vida. Quizás Dios nos da una idea, quizás Dios nos da una dirección, Dios nos envía hacia un lugar a hacer algo y al principio parece que las cosas salen bien, pero después empezamos a experimentar oposición. Empezamos a relacionarnos con personas que nos quieren desanimar, que nos quieren criticar, que se quieren burlar de nosotros y eso nos hace dudar de lo que Dios quiere para nuestra vida. Acá es súper importante que, como dice la Biblia, no seamos personas de doble ánimo, como dice en Santiago. ¿Por qué? Porque tales personas no reciben. Nosotros tenemos que saber que lo que creemos con fe, debemos creerlo con el corazón y no dudar, porque si dudamos, la Biblia dice que no vamos a recibir. Entonces es importantísimo que siempre seamos constantes en aquella palabra que Dios nos dio. No importa lo que la gente nos diga, no importa las críticas, nuestra acción o nuestra reacción frente a los problemas va a determinar si nuestra fe va a crecer o nuestra fe va a disminuir. Si en cuanto viene un problema nosotros nos vamos a esconder o vamos a empezar a dudar de lo que Dios nos dice, eso va a empezar a apagar nuestra fe, nos va a llenar de temor. Ahora, si cuando viene el problema decidimos permanecer firme y confiando en Dios, eso va a ir alimentando nuestra fe y nos va a ayudar a alcanzar la victoria. Otra cosa que vemos en la vida de Nehemías es que él se mantenía firme en lo que él confesaba. Vimos la importancia de confesar y de tener un lenguaje de fe. Nehemías, cuando uno lee la historia, ve que los enemigos que querían defender, que querían frenar su obra, que lo acusaban, que lo criticaban, dice que una y otra vez le mandaban mensajeros para creando mentiras, para burlarse, para criticarlo, para hacer que él dejara de hacer lo que Dios quería para su vida. Pero dice la Biblia que él siempre le respondía de la misma manera. Y esto me hace acordar a Jesús, cuando estaba en el desierto y el diablo venía a tentarlo y Jesús siempre respondía con la palabra. Nosotros debemos actuar de la misma manera. No importa cuántas veces el enemigo o la circunstancia nos quiera venir a hablar de la situación, nos quiera venir a decir cómo son las cosas en lo físico, en la realidad presente,
No importa cuántas veces el enemigo quiera hablarnos, nosotros siempre tenemos que contestarle de la misma manera. ¿Y cómo es? Con nuestro lenguaje de fe, con la palabra que Dios nos dejó o nos dio. Siempre nuestra respuesta debe ser la misma. Cuando el dolor venga a hablarnos, nuestra confesión siempre tiene que ser: estamos sanos en el nombre de Jesús. Cuando la escasez nos quiera meterse en nuestra vida, siempre tenemos que saber que Dios es el que nos bendice, Dios es el que nos prospera, que tenemos abundancia de la mano de Él. Nunca debemos entrar en el juego de lo que el enemigo quiere hablarnos, porque eso es lo que va a empezar a apagar nuestra fe. Nuestra confesión siempre debe ser la misma, lo que dice la palabra de Dios. Otra de las cosas que vemos en la vida de Nehemías es que la palabra de Dios nos va a ayudar a discernir quiénes son las personas o las cosas que vienen de Dios y quiénes no. En este juego de que querían engañar a Nehemías, incluso recurrieron a profetas, a falsos profetas, para tratar de atemorizarlo a Nehemías. Le enviaron, sobornaron a un profeta para que le dijera a Nehemías de que lo iban a matar, que él debía esconderse en el templo para conservar su vida. Pero lo que en realidad querían hacer no era defender a Nehemías, sino simplemente hacerlo que tenga miedo para que él no siga avanzando con la obra que Dios le había encomendado. Bueno, en nuestra vida sucede lo mismo. Nosotros tenemos que saber que en nuestra comunión con Dios y en nuestro tiempo con la palabra, Dios nos va a ayudar a discernir qué cosas son las que vienen de Dios y qué cosas son las que no vienen de Dios. Quizás a veces nos relacionamos con personas buenas, o mismo pueden ser personas de la iglesia, pero que en ciertas áreas no caminan en fe, sino que tienen cierta duda o incredulidad, y a veces no pueden ver el plan de Dios para nuestra vida y con sus comentarios quizás nos desaniman o nos quieren desviar. Fíjense cuando el maestro le dice a los discípulos que él iba a tener que morir y obviamente después iba a resucitar, pero Pedro, como no entendía el plan completo, le dice: no, maestro, no podés morir, o sea, te tenés que quedar con nosotros. Y Jesús lo reprende diciendo que es el diablo, ¿no? Porque ese no era hablando Dios a través de Pedro, era el enemigo, que no entendía el plan completo. Bueno, en nuestra vida puede suceder lo mismo. Quizás hay personas que, queriendo obrar bien, o a veces no, nos quieren desviar, nos quieren apartar, nos quieren hacer frenar por sus propios temores, por sus propios miedos, pero nosotros tenemos que saber que Dios nos va a ayudar a discernir quiénes son las personas que nos quieren desviar y quiénes son las que nos quieren acercar a nuestro propósito. Por eso es clave que nosotros siempre mantengamos nuestra comunión con Dios y con la palabra, que es la que nos ayuda a entender y conocer la verdad. Y esto se relaciona con el último punto, que es el hecho de que la fe siempre nos va a hacer avanzar, nunca retroceder. La respuesta de Nehemías frente a esta persona que lo quería, digamos, hacer encerrar en el templo para llenarlo de temor y para, entre comillas, defenderse de los ataques, la respuesta de Nehemías no fue esconderse, sino decirle: yo no soy de las personas que se esconden, yo no me puedo esconder después de que recibí la dirección de Dios para hacer esta obra. Yo no soy de las personas que van para atrás. Esa es la respuesta a una persona que camina en fe. Las personas que caminan en fe nunca retroceden, siempre van para adelante. ¿Por qué? Porque los planes de Dios sabemos que son más altos que los nuestros, son mejores. Dios nunca nos va a hacer retroceder en ninguna área de nuestra vida. Si nosotros detectamos que en alguna área estamos retrocediendo o volviendo o nos mantenemos estancados, tenemos que saber que no es Dios el que ha planificado eso para nuestra vida. Dios no es un Dios de escasez, Dios no es un Dios de solamente lo suficiente, tenemos que saber que Dios es un Dios de la abundancia, pero depende de nosotros creer en Él, creer en sus planes y siempre caminar hacia adelante. Como vimos, pueden aparecer adversidades, pueden aparecer problemas, y de hecho es muy probable que lo hagan, pero nosotros debemos siempre aplicar estos principios de fe que vamos aprendiendo para ir obteniendo victorias y conquistas en cada área de nuestra vida. Si nosotros nos mantenemos de la mano de Dios, Él nos va a ayudar a enfrentar cualquier circunstancia. No hay nada imposible, dice la palabra, para el que cree. Entonces, como vimos, tenemos que creer y tenemos que ir acompañando nuestra creencia con nuestras confesiones, con nuestras acciones,
para ir manifestando la verdadera fe de Dios, ¿no? Bueno, los animo a que puedan seguir meditando en estas palabras, que puedan leer en el libro que estamos compartiendo para ver la historia, que también puedan leer la historia completa de Nehemías en la Biblia, que es muy rica, tiene muchísimos principios de los cuales podemos aprender, y que puedan, como siempre, llevar a la práctica todo lo que aprendemos. Ya vimos que de nada sirve ir adquiriendo conocimientos si esto no lo ponemos en práctica, porque como vimos, la fe es algo práctica. Cuando vemos la historia de Nehemías, vemos que en cada acción que él daba o en cada cosa que él hacía, era la fe puesta en acción. Él no se quedaba simplemente en lo que Dios le había dicho, en lo que Dios le había recibido, así como nosotros no debemos quedarnos simplemente con lo que leímos de la Biblia, con lo que recibimos, sino que él accionaba, daba pasos de fe y Dios lo iba acompañando en cada paso que daba. Así que bueno, los animo a que puedan meditar y poner en práctica esto que vamos aprendiendo. Muy bendecidos.